Bueno, un par de preguntas y agradecido por esta exposición. La primera es, vos bien señalaste la acumulación de reserva, la compra de dólares que llevó adelante el Banco Central, 26.000 millones, buena parte utilizado para pagar deuda, no es que la plata se fumó, sino que buena parte de ese dinero fue para pagar deudas y construir confianza. ¿Por qué pensás que el riesgo país sigue tan alto entonces? ¿Por qué tenemos un riesgo país todavía de 1.000 puntos cuando Argentina está dando muestras claras de capacidad de pago, porque ha pagado todo, y también voluntad de pago? Bueno, es una buenísima pregunta. Creo que el tema del riesgo país, ¿qué significa? No es una medida subjetiva, es simplemente una métrica derivada del precio de los bonos, es decir, refleja la percepción de riesgo crediticio del Tesoro. Argentina tiene una situación muy particular. Las empresas argentinas son de primera. Es decir, si uno mira el riesgo corporativo en Argentina, mira el spread, lo que pagan en financiamiento externo las empresas argentinas para invertir en el país en relación a los bonos del Tesoro, es muy bajo. Es decir, tienen financiamiento competitivo y amplio para llevar adelante el proceso de inversión. Donde nos desviamos es en el riesgo, digamos, estatal, el riesgo del sector público. La mayoría de los países, uno mira la historia de lo que llaman riesgo país y tenés la serie de riesgo corporativo y la serie de riesgo soberano, y son muy parecidas, porque en definitiva las grandes empresas que acceden al mercado externo incorporan una perspectiva que está muy relacionada a la macroeconomía. Y la relación crediticia depende de una macroeconomía sana. Entonces, en Argentina, desde la reestructuración del 2020 del ministro Guzmán, se ha producido un evento único de mercados emergentes, donde el riesgo del Estado es mucho mayor que el riesgo de las empresas. En todo caso, normalmente sucede al revés, las empresas pagan un premio sobre el Estado. Entonces, nuestra tarea es recuperar la credibilidad del Estado. La credibilidad en el sector privado está, y eso es muy bueno, y el momento que tengamos acceso al mercado de crédito, donde podemos refinanciar la deuda en vez de tener que pagarla con recursos líquidos, porque pocos países hacen lo que ha hecho Argentina, que es lograr un superávit fiscal, es decir, no necesitar emitir nueva deuda, y después pagar en términos netos el stock de deuda que tenía. Hoy los bonos son 15% del PBI, es decir, los bonos externos en manos de inversores privados es muy bajo para Argentina. Ahora, si todo el mundo quiere que se le pague en el corto plazo, el ajuste fiscal no son 5 puntos del PBI, sino 5 puntos del PBI más todos los recursos que hay que poner en la mesa para reducir el nivel de deuda. O sea, no es solo un ajuste de flujos, sino también un ajuste de stocks. Entonces significa que el esfuerzo que están haciendo los argentinos es enorme. O sea, nunca se ha visto un compromiso de un gobierno y una sociedad para rectificar los enormes errores del pasado. Por eso es un momento histórico. Así que nosotros creemos que el riesgo país siempre es volátil, a veces sube, a veces baja. Nosotros veníamos de una trayectoria, a diferencia del último programa de estabilización, donde el riesgo país, arrancó en un nivel razonable, a los 4 meses hubo acceso al mercado y el riesgo país bajó a niveles comparables a otros países de la región. En esta ocasión, antes de las elecciones, el riesgo país estaba en 3.000 puntos básicos. O sea, sí, está alto hoy con respecto a lo que estuvo hace unos meses antes de la incertidumbre política, pero no olvidemos de dónde venimos. O sea, estamos mucho más bajo y si el riesgo político queda atrás, es muy probable que el mercado vuelva a considerar cuál es el riesgo país o el riesgo del tesoro, el riesgo del sector público. Y bueno, mi sensación es que parte de ese riesgo es como también un juego de huevo y gallina, es decir, si tenemos acceso para refinanciar, la necesidad de tener toda la liquidez hoy, todas las reservas hoy para pagar todos los flujos futuros desaparece. Pero es un desafío eso, pero es una consecuencia natural de lo que venimos haciendo estos 2 años. Al resolver los riesgos más extremos, se va acotando el riesgo y yo creo que hacia adelante soy muy constructivo en la capacidad de un país que ha hecho este ajuste histórico de recuperar la confianza de los inversores. Yo creo que estamos frente a una incertidumbre política, pero los elementos económicos para esa convergencia están listos para
para materializarse hacia adelante. Vladimir, entiendo como funcionario que tu deber es mostrarte constructivo respecto al proceso electoral que se avecina y cómo sigue posteriormente. En caso de que el resultado no sea el esperado por el gobierno, por supuesto quedan otros 2 años por delante, que hay que hacer un montón de cosas. ¿Cómo se reacciona? Porque acá parecería que si el resultado electoral no es bueno, bueno, esto es un caos, ¿no? Porque, bueno, venimos de un país con mucha ida y vuelta, donde vamos de un lado para el otro, como casi en ningún otro país del mundo. O sea, pegamos volantazos permanentemente y vamos de acá para allá. Esta es la realidad y todos los empresarios lo conocen. Entonces, ¿cómo se hace para, aún en un contexto no muy bueno político, seguir manejando todo esto de acá hasta el 2027? No sé si es algo que han planteado o por ahí todavía es algo que internamente no plantean porque son constructivos respecto a lo que puede ocurrir el 26 de octubre. Mira, nosotros, es una buena pregunta, porque nosotros no es que somos constructivos ahora y que sufrimos un shock político ahora. El desafío político existía cuando asumimos, es decir, el presidente Milei asumió con 15% representación en una Cámara y 10% en otra, en condiciones totalmente adversas, porque a diferencia de una empresa donde el presidente, el CEO, da una orden y se encolumna a todos los empleados, en un gobierno hay que lograr acuerdos, hay que lograr avanzar una agenda y la sociedad le dio un mandato para esta agenda y durante estos 2 años, a pesar de la incertidumbre política, del desafío político, se ha logrado. Por eso soy constructivo, no por una constructividad abstracta, sino porque si hemos logrado lo que hemos logrado con estas condiciones, el resultado electoral en Argentina lo que va a dar más allá de los porcentajes que uno puede especular, que es el trabajo de los analistas políticos, es un aumento de la representación de la Libertad Avanza en el Congreso, es decir, es mayor fortaleza. Puede ser que el número sea mayor o menor, pero va a multiplicar varias veces la representación en el Congreso, dándole mayor fortaleza a este gobierno en cualquier escenario. Entonces, la realidad es esa, y creo, también te respondo con una anécdota. Hay un fenómeno que creo yo que el presidente Milei ha logrado, que es darle esperanza a la juventud. Y te cuento una anécdota de ayer. Ayer fui a un evento y bueno, adentro de la Arena Movistar el presidente dio un show, dio un discurso, habló del futuro de Argentina, habló del esfuerzo que se está haciendo. Pero a mí me llegó un mensaje afuera de la arena. Cuando salí había un estudiante de economía que venía de Santa Fe, que había logrado una beca porque había puesto a estudiar la economía austríaca y había escrito para un concurso que había ganado y le dieron los recursos para poder venir a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, me pasa algo como nos pasa a muchos en el equipo económico que no le sucede a ningún banquero central del mundo, que es, me pide una foto, se introduce, agradece el esfuerzo. Y bueno, yo creo que Javier Milei ha logrado movilizar y motivar a la juventud. Y la juventud, digamos, tiene la oportunidad de seguir votando, no hay razón para que no lo haga, la esperanza ha vuelto, tienen un futuro en el país. Y entonces, en base a estos factores concretos, no en base a una visión política, mi sensación es que, digamos, la sociedad argentina pidió un cambio porque vio un precipicio y en 2 años es suficientemente madura para saber que no se puede satisfacer todos los déficits que dejaron las administraciones anteriores durante décadas. Así que paciencia, serenidad y trabajo creo que son las bases de la visión constructiva que tenemos. Un par de preguntas finales. Primero, una relacionada con el nivel de actividad, que tuvo un repunte muy importante a partir de mediados del año pasado. A partir de marzo se empieza a mesetar, ahora hay algunas señales de caída, no sé si llamarlo recesión. ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido? ¿El 2026 va a ser un buen año o va a ser un año, digamos, donde va a ser difícil que la economía se vuelva a encender? Bueno, buenísima la pregunta porque además de un déficit por alta inflación, las administraciones anteriores nos dejaron un déficit en materia de crecimiento. Argentina no vivió un proceso inflacionario, vivió un proceso de estanflación. Entonces, para nosotros es muy importante poder recuperar el terreno perdido,
Y lo que nosotros estamos viendo es lo siguiente. Este año, siempre entender qué está sucediendo debe partir de un diagnóstico. Argentina, en materia monetaria, tiene una situación muy particular, muy diferente a lo que podría suceder en Francia, o en Estados Unidos, o en Brasil, o en México. En estos países que han logrado perdurar en la estabilidad, cuando hay aversión al riesgo, cuando hay un shock, lo que sucede es que hay un aumento de demanda de dinero, no una caída de demanda de dinero. Como nuestra moneda ha sido bastardeada por políticas fiscales irresponsables en el pasado, por políticas monetarias y cambiarias irresponsables, a nosotros nos sucede, y ya lo sabemos hace años, que la sociedad se protege dolarizándose. Entonces, en vez de cash is king, que es una frase que describe un escenario donde hay aversión al riesgo y inversores, ahorristas, reducen su exposición a bonos, reducen su exposición a acciones y se quedan esperando en cash. Esto sucedió, por ejemplo, en el medio de la crisis bancaria americana, 2007, 2008. Uno que ve una cantidad de dinero en manos del público históricamente nunca visto. Entonces la gente se queda esperando a ver qué pasa con el shock y una vez que se tranquiliza los miedos, vuelve a invertir. En Argentina, lamentablemente, nosotros tenemos que operar un marco monetario en el cual esa relación se ve, digamos, eliminada por otra relación que se da, que es dollar is king. Es decir, el cash is king es dollar is king. Entonces la gente compra dólares. Pero la gente no toma esta decisión porque los economistas salen en la televisión hablando del tipo de cambio real, porque hay un modelo. No, lo toman porque han visto procesos electorales anteriores en los cuales, por desbalances macroeconómicos, el escenario del día después fue una brutal devaluación y un asalto inflacionario, y protegen sus ahorros y es normal. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar un marco donde el sistema bancario permite a los individuos cada tanto, cuando se sienten inseguros, poder pasar de pesos a dólares y quedarse en el sistema, para que en el agregado, el sistema bimonetario, la competencia de monedas, como le llamamos nosotros, le dé un resguardo ante las dudas, porque la historia es larga de fracasos. Entonces, no podemos culpar a quien se dolariza, sino tenemos que darle los mecanismos para que eso no genere un shock macro como puede ser una recesión. Entonces, la realidad es que la caída de demanda de dinero se ha producido, eso genera un apretón. Nosotros, desde el lado monetario, para mantener la estabilidad de precios frente a la caída de demanda de dinero, redujimos la oferta de dinero. Si uno mira el M2, ha ido, digamos, achicándose. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio en el mercado monetario. Eso significó tasas más altas. Así que no es raro que se produzca un enfriamiento de la economía. Ahora bien, las tasas que subieron estaban en el orden del 30% a 80%, las tasas más cortas de fondeo del sistema, que después se traducen en las tasas activas de préstamos, arrancaron previo a la incertidumbre en alrededor del 30% y subieron a 80%. ¿Ahora dónde están? Están de vuelta cerca del 30%. Es decir, el programa monetario está permitiendo a la economía absorber este proceso de incertidumbre y ya la normalización está en curso, aún antes de la elección. Es decir, no estamos con tasas del 80% preguntándonos cómo se va a normalizar. El Banco Central ha tomado decisiones, el Ministerio de Economía ha tomado decisiones y el proceso de esas decisiones con el correr del tiempo ha logrado que ese factor de estrés para la economía, que genera un enfriamiento, como puede ser una política monetaria más dura, que de paso es bueno saber que en general en los países emergentes, ante un año electoral, la preocupación y el miedo común de todos los inversores es que la política monetaria sea laxa y que genere un salto inflacionario. Llamémoslo plan platita o como quieras, pero digamos, esto es otra prueba de que acá estamos construyendo no para el corto plazo, sino para el largo plazo. Es decir, no hay especulación política en el manejo económico, al revés. Lo que se está buscando es recuperar la credibilidad perdida. Así que es un costo a pagar. Ciertamente en economía uno aprende a evaluar costos y beneficios, pero es un costo de corto plazo que en el largo plazo, ya en el 2026 probablemente veremos una reversión de la economía
Y por eso están tantas empresas acá atentas, porque quieren tomar decisiones, están esperando el momento. Y bueno, creo que hacia adelante tenemos una recuperación con condiciones monetarias que ya están anticipando que eso va a suceder. Bien, bien. Y la última pregunta, viendo este auditorio tan importante de empresas tan reconocidas, te iba a preguntar qué le dirías al empresario argentino, al empresario francés, o digamos, argentino que representa a compañías francesas, o empresarios franceses que han venido de visita a la Argentina, por qué confiar en Argentina, pero la verdad que veo los nombres de compañías que hoy nos visitan, que sponsoran este evento, que están presentes hoy, son empresas que están hace décadas en Argentina y algunas son centenarias en el país. O sea que ya conocen de sobra las idas y vueltas, conocen los riesgos, las incertidumbres. No hay que convencerlas, ya son empresas que están acostumbradas a estar en Argentina y a apostar en el país. Sin embargo, creo que sí es necesario, es importante dar algún mensaje adicional respecto a lo que pueden esperar en los próximos años, por supuesto, ¿no? Sí, creo, mira, principalmente desde un aspecto político, digamos, la gestión anterior estaba alineada con Venezuela, Cuba, Irán, ¿no? Creo que hay un cambio importante porque Francia, Europa, compartimos una cultura, una historia y valores y expectativas sobre derechos civiles, derechos económicos que nos unen. Temporariamente gestiones anteriores rompieron esos lazos, pero digamos, la visión del presidente es muy claro, él está buscando en términos políticos un realineamiento dentro de lo que es normal y natural y viene de la historia argentina, que es las economías y los gobiernos de Occidente. Primer punto, creo que eso es sencillo de entender y es importante. Luego, desde el punto de vista económico, muchas empresas son multinacionales y una de las maneras que la gestión anterior reprimió la inflación hasta más no poder fue poner controles de capital. Yo les hablaba que este es el primer programa de estabilización que logra avanzar con éxito sin, digamos, rediseñar los contratos. Para muchos de ustedes, seguramente en diciembre del 2023 habían acumulado una deuda no deseada con casas matriz, con empresas digamos, de afuera, y la cadena productiva básicamente estaba casi rota, no había espacio para importar más, y si uno tenía algo de producción nacional, 90%, pero 10% de componente importado, no podía terminar su trabajo, no podía producir. Bueno, nosotros en este afán de no romper contratos, sin tener dólares, porque no nos dejaron dólares la administración anterior, y no podíamos en el régimen cambiario, mirá qué nervios genera recordar estas épocas, la gente se cae de la silla recordando, espero que estén bien. Pero la verdad es que digamos, en ese momento muchos de ustedes se planteaban, bueno, nos prometieron dólares, importamos, produjimos y ahora no hay y como en otras ocasiones los bonistas que habían prestado dólares fueron víctimas del no pago, muchas empresas asumían de repente que bueno, no iban a poder pagar. Nosotros, dentro de la escasez infinita que había, encontramos soluciones de ingeniería financiera que creíamos que le podía servir a las corporaciones. Emitimos los BOPREALes. Muchos analistas se equivocaron. Un BOPREAL es un swap de monedas, simplemente. Muchos creían que estábamos endeudando al Banco Central. La deuda nunca fue del Banco Central. Digamos, estábamos resolviendo una deuda, digamos, el acceso a dólares a futuro, porque en el presente no teníamos, a cambio de que nos den los pesos que servían para comprar esos dólares, que los tenían guardados las empresas a la espera que haya dólares. Bueno, como nosotros vemos una economía que recupera con repatriación de capitales de residentes, que vemos inversiones de afuera, acceso al mercado de empresas, los dólares van a llegar. Hay negocios con precios relativos sincerados, hay ganancias, hay incentivos a la inversión. Entonces, cuando en ese momento propusimos el BOPREAL, nosotros pensamos que
no podíamos dar los dólares, pero algún colateral para que las empresas obtengan financiamiento durante 3 años, que estimábamos el horizonte para normalizar la balanza de pagos, que eso les servía, que era una manera de avanzar, de no quedarnos preocupados del problema, llorando sobre la situación, sino una solución factible y realista. No había otra solución realista. Entonces fue voluntario el BOPREAL, o sea, en ese sentido nosotros todo lo que hemos propuesto como opciones han sido voluntarias. Nunca se le obligó a ninguna empresa a aceptarlo. Si no lo quería, porque consideraba que prefería esperar a tener los dólares constantes y sonantes, lo podía hacer. Ahora, nosotros no podemos prometer cuándo era ese momento. Lo único que podemos hacer es ofrecer un colateral para que dentro de un periodo razonable de recuperación económica, donde los dólares iban a aparecer por el equilibrio macroeconómico, ahí sí el mercado cambiario iba a estar en condiciones de recuperar esos dólares y saldar toda la deuda. Bueno, ese proceso se dio y fue exitoso, con cooperación del sector privado, entendiendo las restricciones y con, digamos, con una visión de ingenio, de creatividad desde la política pública. Creo que esas son razones válidas para pensar que si surgen problemas a futuro, y va a pasar, sucede en Francia, sucede en Argentina, nosotros simplemente tenemos una sensibilidad especial porque los desafíos generalmente han llevado a estancamiento en vez de una recuperación. Entonces, esta vez yo creo que hemos probado y demostrado que en la escasez tenemos capacidad de resolución y que los problemas que vendrán a futuro también los encararemos con esa vocación y lo que es muy importante, con un respaldo político del presidente Milei que no ha tenido ningún equipo económico en Argentina desde que yo recuerdo. Entonces, muchas veces un equipo económico puede ser constructivo, puede tener ideas para resolver y la política no acompaña. En este caso, la política nos exige las soluciones. Nosotros corremos contra expectativas de un presidente que realmente quiere transformar a Argentina y que no nos da espacio, ni respiro, ni vacaciones. Así que creo que ese es un poco el mensaje. Nunca se va a disipar toda la incertidumbre. Eso no existe en ningún lugar del mundo y siempre va a haber un pero. En Argentina, lamentablemente, la historia nos ha llevado a muchos a ser fatalistas y bueno, será una etapa que habrá que contrarrestar con logros y hechos concretos y a eso estamos abocados. Excelente. Bueno, como verás, no te pregunté nada por la gestión en Estados Unidos, donde está el presidente también del Banco Central, el ministro de Economía también. Hay mucha expectativa. No sé si quieres hacer algún comentario. Todos los anuncios van a venir desde Washington o lo que haya que saber seguramente de ahí. Vos estás acá en Buenos Aires, pero digamos, ¿qué es lo que se puede comentar respecto? Porque es un dato muy relevante que Estados Unidos esté dando un respaldo tan fuerte a la conducción política y económica del país. Sí, mira, lo que creo que puede resultar útil para entender este proceso es que en abril, cuando nosotros lanzamos la tercera etapa de este programa económico con respaldo del Fondo Monetario, el secretario Bessent, analizando la situación, viendo la perspectiva argentina y el alineamiento político del presidente Milei, dijo algo muy importante. Dijo, mira, en este momento Argentina tiene una oportunidad, el Fondo Monetario respalda, nosotros respaldamos al Fondo Monetario en este programa, creemos que es un buen programa, pero si fuera el caso que vendría algún shock, alguna incertidumbre, y eso generara algunas preocupaciones, sensación de que el programa se estanca, de que hay falta de confianza, nosotros vamos a apoyar por encima de ese compromiso que está haciendo el fondo. Y la condición que puso fue que el gobierno mantenga los fundamentals económicos. Es decir, ¿en qué condiciones Estados Unidos podría apoyar a Argentina? Que es algo que se discute todo el tiempo y hay especulación y como bien vos decís, ninguna certeza, es pura especulación. Pero la condición fundamental la dio en abril, la dijo públicamente, dijo en la medida que Argentina mantiene los fundamentals económicos de este programa, nosotros estamos listos para darle un refuerzo, para que tenga el tiempo para que este programa madure y dé los resultados que estamos seguros que puede dar. Entonces esto es muy importante porque en momentos donde
muchos interlocutores, muchos analistas cuestionan, hablan de falta de sostenibilidad y, digamos, generan miedo y pánico. Que el secretario de Tesoro cumpla esa promesa significa que él recientemente miró los fundamentals del programa y dijo, esto es sólido. No tiene razón de ser que haya estas presiones financieras en un programa que tiene mucho beneficio para el largo plazo y vamos a ayudar. Así que el diagnóstico del secretario Bessent y la condicionalidad sobre este diálogo, sobre esta búsqueda de un entendimiento, es que nosotros mantengamos los esfuerzos que hicimos. Entonces, la conclusión es, eso es la realidad hoy, a pesar del fatalismo de muchos que interpretan la coyuntura desde afuera del gobierno. Excelente. Vladimir, un gran placer. Gracias por tus palabras y por esta charla. Y bueno, te despedimos con un gran aplauso. Gracias. Claro.